Tere, David y Jos en La Papaya por Exa FM. Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23 aquí en La Papaya. Vamos a tener un enlace telefónico. Teníamos programada la entrevista en vivo aquí en el estudio de Exa 95.5, pero pues la agenda de José Antonio Meade está un poco apretada, pero vamos a hacer la entrevista vía telefónica. Vamos a enlazarnos con él en un minuto más. Él acaba de terminar otra entrevista y vamos a platicar con el precandidato del PRI a la presidencia de la República aquí en La Papaya para que nos platique un poco de su historia, que nos cuente un poco la perspectiva que tiene como precandidato a la presidencia de este país, que pues urge exista paz para la gente que lo vive, que lo podemos disfrutar todavía en muchas partes del territorio, en otras no. Vamos a hablar de temas de seguridad, vamos a hablar de temas de corrupción, obviamente, la relación con Estados Unidos, que últimamente se ha visto muy afectada con nuestro país, etcétera. Un poquito vulnerada, así que bueno, pues ya el productor está realizando el enlace. Platicaremos con el precandidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el doctor José Antonio Meade Curibreña, este hombre con algo de sangre irlandesa y libanesa en su sangre. De hecho, ayer estaba leyendo, Curibreña es una fusión de apellidos de sus abuelos, me parece, que eran Curi y Breña, y deciden unirlos y hacer el Curibreña. Fíjate, es el único mexicano que ha tenido 6 cargos como secretario de Estado al frente de 4 secretarías en 2 sexenios seguidos. Sí, porque él estuvo ya ostentando grado de secretario en el gobierno de Felipe Calderón. Así es. Que de hecho, también hay que decirlo, con el nombramiento del señor Meade, tanto Margarita Zavala como Felipe Calderón no estuvieron muy contentos, ¿no? Cuando había una relación, me parece, mucho más cordial. Él no está afiliado a ningún partido político, pero sería candidato del PRI, ahorita es precandidato, por una reforma a estos estatutos para dar candidaturas a ciudadanos simpatizantes. El PRI siempre se había caracterizado por otorgarle este tipo de cargos a aquellas personas que eran pues priistas de sangre, ¿no? Ese priista que venía inclusive de herencia, lo habíamos platicado el día de ayer, que mucha gente también inclusive su voto lo otorgaba de acuerdo a cómo votaban los abuelos, ¿no? Y venía de generación tras generación. El PRI es como irle a los Pumas, ¿no? O como irle a un equipo de fútbol, como que le iban heredando el gusto a la descendencia. Y raro, ¿no? Que ahora venga un candidato que no pertenece al partido y que esté como abanderado del partido en este momento. Y que también ha sido criticado, por algunas otras figuras y formas. De cualquier forma, a mí me resulta una movida muy inteligente por parte del PRI, el nombramiento del señor José Antonio Meade. Sí, hablan de que es una persona sencilla, que es una persona honesta. Dicen que a veces usa el metrobús o metro para ir de su casa a Los Pinos, pero pues vamos a platicar con él. Ya lo tenemos en la línea telefónica, a quien le agradecemos esté esta mañana con nosotros aquí en el equipo de Exa 95.5, José Antonio Meade. Lo saludamos con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, muy agradecido David, muy agradecido Jorge. Con mucho gusto. Al contrario, ¿le decimos doctor o le decimos Pepe? No, hombre, Pepe, así me dicen todos tú. Venga. Muy bien, Pepe. Oye, pues primero me parece que la pregunta obligada es ¿cómo ve el señor Pepe a Querétaro? A ver, lo veo pujante, lo veo bien, lo veo después de una década de crecimiento muy importantes, un año en el que se generaron casi 56,000 empleos, algunos objetos amarillos en el tema de seguridad, necesitado de seguir consolidando los elementos que le dan a Querétaro identidad y competitividad a nivel nacional, y no solo nacional, sino internacional. Lo que vemos en Querétaro es un Querétaro que se proyecta al mundo con su talento, con su capacidad para la manufactura, pero también con su capacidad ya para el diseño y para la innovación. Todos ellos valores que debemos de cuidar y debemos de preservar. Has tenido oportunidad como secretario, tuviste la oportunidad de venir varias veces a Querétaro, ¿no? ¿Y cómo es la relación desde la administración pasada con la administración actual? Mira, la relación cercana y buena desde hace muchos años. Yo llevo más de 20 años de servicio público y en cada uno de los desempeños he buscado y he tenido la oportunidad de trabajar con y para Querétaro, desde el crédito rural,
pasando por el sector energético, con espacios de cogeneración, en donde se aprovechaba, por ejemplo, el calor de la generación de la electricidad para darle ambiente y temperatura a invernaderos y que juntos pudieran convertirse en un proyecto que fuera ejemplo. Me ha tocado estar en Querétaro en temas de pobreza, hemos hecho un trabajo cercano en materia de inclusión y hemos visto que ese trabajo da buenos resultados. Nos tocó proyectar a Querétaro al mundo de relaciones exteriores. La primera visita de un jefe de Estado a Querétaro se dio cuando yo era canciller, y nos ha tocado generar espacios en donde la certidumbre, en donde las finanzas públicas sanas se traduzcan en un buen ambiente para la generación de inversión y con ello del empleo y con ello el combate a la pobreza. Y en una muy buena coordinación siempre con quienes han sido gobernadores del Estado, no solamente en los 2 últimos años, sino de mucho tiempo. ¿Hay algún, eso fue viendo hacia atrás, pero viendo hacia adelante, ¿hay algún compromiso en particular con Querétaro, Pepe? Mira, en esta etapa del proceso, lo que estamos haciendo es dialogar con los militantes, buscar convertirnos de precandidato a candidato. Y los militantes en Querétaro y en el país son los que salen y tocan puertas, los que caminan por las calles, los que saben qué le duele a la comunidad y qué requiere. Pero con Querétaro tenemos que trabajar primero para asegurar que su estructura le siga dando competitividad, que esté bien conectado con el país y que esté bien conectado dentro de Querétaro, porque parte de los atractivos de Querétaro en su vertiente industrial es su calidad de vida, que no debemos de descuidar y que tenemos que consolidar. Y parte también de los valores que tiene Querétaro, que no hay que dar por sentado, es la seguridad. Ahí vemos pequeños incrementos que, si bien ubican a Querétaro y por mucho como una entidad muy segura, apuntan a que tenemos que redonar esfuerzos de tal suerte que seguir trabajando en la conectividad del Estado dentro de su principal ciudad y con el resto del país, y trabajando para que siga teniendo capacidad con competitividad de atraer inversiones, de generar empleo, para así terminar de enfrentar nuestra pobreza. Es una agenda de trabajo con Querétaro importante. Ya, hablando de seguridad, Querétaro todavía vive, la verdad es que una paz y una tranquilidad importante, tan es así que mucha gente se viene a vivir para acá, pero en tu proyecto también tuviste la oportunidad de trabajar en el gobierno de Calderón, donde también las cosas se pusieron complicadas en cuanto a seguridad en algunos estados de la República. ¿Cuál es tu opinión referente a la seguridad de nuestro país? Fíjate que lo que planteas es bien interesante. Nosotros hemos tenido 2 años de muy alta violencia en México. El 2011, el mayor año todavía en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes, y el año que recién terminó, que habría sido el segundo o tercer año con mayor índice de violencia dentro de los años recientes. Pero es una violencia diferente, una geografía diferente. Sí. Si nosotros revisamos el mapa de la violencia en el 2011 y lo contrastamos contra el mapa de ahorita, hay algunos estados que permanentemente están en figura. Hay algunos estados en donde se recuperó espacios de tranquilidad y algunos otros donde esa tranquilidad se perdió. Eso quiere decir que el fenómeno subyacente atrás de la violencia ha venido cambiando también, y nos obliga primero a reconocer que estamos mal, y segundo a reconocer que tenemos que hacerlo distinto y que tenemos que hacerlo con propuestas que estén acordes con ese diagnóstico. Yo tenía 3 cosas. Cada vez que tenemos las redes con seriedad, vemos que hay un tema de armas para el que no tenemos una buena política pública. Vemos que hay dinero en el crimen organizado que tenemos que combatir. Pero lo más importante que tenemos que hacer es darnos cuenta que los criminales no reconocen fronteras, y que nosotros, en cambio, en la forma como definimos los delitos, sí. Cada estado define en el foro común los delitos como quiere y los investiga como quiere. Y eso implica que perdemos la posibilidad de darle a la investigación mejores resultados si definimos e investigamos los delitos de la misma manera, y que sea la forma como se comete el delito la que determine si es de competencia local o federal. Hace días reconocías el valor y el talante de Felipe Calderón justamente en este tema, el de seguridad. Es decir, aquí debe haber una estrategia preventiva y una estrategia reactiva, porque el problema ya está encima. Me parece que la preventiva es, como tú lo mencionas, el flujo de armas de Estados Unidos. Pero la reactiva, ¿cuál sería, Pepe? La reactiva tiene que ver con un tema de fondo. Tenemos que fortalecer nuestras capacidades civiles, tenemos que fortalecer nuestras capacidades policíacas. Las Fuerzas Armadas pueden estar y han estado y se han comprometido a participar de manera complementaria. Pero es un tema que tenemos que asumir dentro de las capacidades policíacas que se generen en los estados y en la federación, de manera complementaria, insisto, con la cooperación de las Fuerzas Armadas, para las cuales ya hoy tenemos un marco.
Hoy tenemos un marco que le da al ciudadano la certeza, cuando vea a la Fuerza Armada participar, de qué es el modo, tiempo y circunstancia en el que habrá de hacerlo, y al revés, para la Fuerza Armada también tiene certeza de qué se espera específicamente de ello. Pero tenemos que reconocer, como se ha reconocido en los últimos años, que no puede ser la forma permanentemente como actuemos. Pasa por tener mejores policías, por pagarles mejor, porque estén más capacitados y por darles un marco institucional en donde su trabajo rinda mejores frutos. El problema de la violencia exige una forma institucional distinta de enfrentarlo, porque de no hacerlo así, de no reconocer que tenemos que cambiar nuestro marco jurídico, vamos a seguir teniendo un reto. Y aquí vale la pena hacer un último apunte con cargo a lo que tú decías del presidente Calderón. La violencia predató la intervención. No es la intervención la que trajo consigo la violencia. Primero empezamos a ver la violencia y después hubo una reacción de una participación que hoy tenemos que reconocer ha sido insuficiente porque no la hemos hecho acompañar de los cambios institucionales que necesitamos, particularmente el de darnos cuenta que hoy la delincuencia no reconoce fronteras estatales. Listo. Muchas personas, mexicanos, están nerviosos, preocupados por la relación de México con Estados Unidos y esta cancelación del Tratado de Libre Comercio. Tú también has tenido pues mucha oportunidad de convivir y de tener en tu agenda estos temas. Y así es un elemento de riesgo, y es un elemento en donde si no se resuelve bien, o tendremos que enfrentar ajustes en el país que acabaremos enfrentando con éxito. Pero yo creo que el escenario central tiene que seguir siendo que entre tres países que han constituido un bloque que es muy competitivo y muy dinámico y que hoy está anclado no solamente por el tratado, está anclado por nuestra red carretera, ferroviaria, por los puertos, por los aeropuertos, por las líneas de transmisión energética. Si uno ve un mapa de la región norteamericana, esta es una sola región desde el punto de vista de infraestructura para efectos económicos y prácticos, por lo que hoy el tratado tiene un soporte que no tenía en 94, o más bien dicho, hoy la integración tiene un soporte que no tenía en 1994, y eso le da a la relación buenos fundamentales que van más allá del tratado. Okay. Creo que estamos en la oportunidad sí de modernizarlo para que sea mejor, sobre todo porque hoy el tratado descansa sobre fundamentales que no teníamos antes y que nos dan mejores alternativas para salir adelante en su ausencia. Vuelvo a insistir, pensando que el escenario central es que haya una buena renegociación. Oye, ¿qué opinas de una propuesta de uno de tus preoponentes, porque ahorita todos son precandidatos, que se le conoce y que le está dando vueltas por aquí y por allá, el ingreso básico universal? Yo creo que es de mala idea, en muchos sentidos. Ajá. Es una mala idea de finanzas públicas y es una mala idea de política pública. Es una idea que existe un poco en los libros de texto, a la que se le ha dado vuelta con programas piloto. Hay un programa piloto en Finlandia a nivel de 2.000 finlandeses, pero hoy tenemos en México programas focalizados. Y tenemos programas focalizados porque los problemas son focalizados. El que México enfrenta un reto de pobreza es porque le falta salud, educación, porque no tiene acceso a servicios en la vivienda, y tenemos que focalizarle el apoyo. Si nosotros partimos sobre la base de que todos enfrentamos el mismo reto y a todos tendríamos que darle lo mismo, eso implica quitarle recursos y apoyo al que más lo necesita, al que estructuralmente necesita que lo acompañemos para que su esfuerzo rinde frutos, en beneficio de quien ha tenido un mejor contexto de oportunidades. No solamente entonces es un mal planteamiento de finanzas públicas, sino que además es un planteamiento que es regresivo y que nos aleja de lo que por mucho tiempo hemos pensado que es correcto, y no solo, sino que además tendríamos que focalizar más. En México le duele la pobreza a la mujer indígena, en México le duele la pobreza al que no terminó la primaria, en México le duele la pobreza al que sale a recoger leña para poder calentar su casa, y ese México exige no de políticas universales, sino de políticas que sientan que les duele y que les resuelva y les ayude a resolver el problema particular, porque ese México hace muchísimos esfuerzos para salir adelante y necesita y vale la pena y se lo debemos, pues un acompañamiento focalizado para este aspecto. Listo. Para terminar, Pepe, vamos a preguntarte sobre el tema del cannabis, la autorización o la marihuana. La marihuana y para que nos quede claro cuál es, ¿verdad? Claritito. No debemos ser por las ramas. Exacto. Sino por los arbustos. Y finalizar con, aquí hemos abogado siempre en este espacio de que creemos que nuestro país podría mejorar mucho si al poder llegar a
gente más capacitada y más preparada. Entonces, yo quiero preguntarte un tema. ¿Cuál es la opinión tuya sobre el cannabis y la autorización y la legalización de la marihuana? ¿Y qué perfil debe tener el próximo presidente de la República? Mira, respecto a la primera, yo creo que es un tema, así como decíamos en el primer segmento del programa, que la delincuencia no reconoce fronteras entre Estado, el reto de salud y el reto delincuencial vinculado a la marihuana y a la droga en general es un tema hemisférico. Lo que no podemos tener pues es un hemisferio que anda en esquizofrenia, de que algunos legalicemos y otros no legalicemos, de que algunos consideramos que es un reto de salud y algunos otros consideren que hay espacios para el uso recreativo. Lo que México tiene que empujar, a mi juicio, es una política consistente y ser parte de ese consenso, porque si nosotros nos movemos en una dirección distinta de la que se mueve, no sé si el mundo, pero por lo menos el hemisferio, pues la verdad es que vamos a generar esquizofrenia en nuestra política de salud y en nuestra política delincuencial. México tiene que abogar porque por lo pronto el hemisferio, y si nos empujas aunque sea en la región, nos pongamos de acuerdo para que tengamos una visión única que nos permita entender y enfrentar el reto de la droga en una dimensión completa, en los espacios de salud, en los espacios de libertad, sí, en los espacios delincuenciales, pero de la misma manera. Lo que no tiene sentido es que estemos dando tumbos que de manera inconsistente pues, nos haga también con políticas que no son coherentes entre sí en un reto que es regional, pues, enfrentarlo de distinta manera. O sea, concluyendo, ¿legalizarla sí o no en México? Depende de qué pase en el resto de la región. Okay. Lo que no podemos es aislarnos de lo que es un reto por lo pronto regional. Listo. Y para finalizar, ¿qué perfil debe tener nuestro próximo presidente de la República Mexicana? Mira, preparado, con experiencia, con una vida de valores, con una vida que reconozca congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo llevo 20 años de trabajo en el servicio público y esos 20 años han sido 20 años de entrega, 20 años de limpieza, 20 años de honorabilidad. Me parece que el país requiere capacidad de generar consensos, capacidad de generar confianza y capacidad de traducir la mejor experiencia y de entusiasmar a los mejores en favor de un México que está llamado a ser potencia. Listo, muy bien. Pues te mandamos un abrazo, Pepe. Muchas gracias por regalarnos esta llamada y estamos al pendiente de tu trabajo y aquí estamos en Querétaro. Muchas gracias, un abrazo y gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Es el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade. Y retomando parte de la entrevista que acabamos de terminar, bueno, hablamos sobre seguridad, hablamos sobre el tema de la relación con Estados Unidos, que dice que debe de renegociarse, ¿no? De que debe de existir una buena relación con Estados Unidos, obviamente. Queda en duda si sí o si no el tema de la legalización de la marihuana. Nos faltó, la verdad, tiempo. De hecho, nos pasamos. Nos pidieron 10 minutos y hicimos 14 minutos. 14 minutos. Muchas preguntas se nos quedan aquí. Pendientes, la carretera 57. En el tintero, exactamente. El Senado de la República. Sí, la relación que tenga con José Calzada y con porque el gobernador Pancho Domínguez. Él ya opina quién va al Senado, ¿eh? Así es. Él ya opina. Y bueno, pues ahí está la entrevista para todos nuestros radioescuchas. Ahí tienen una de las opciones de precandidatos a la presidencia de la República. Este es el del PRI. Intentaremos y trataremos, obviamente aquí el espacio está abierto para todos. De quien lo quiera tener, aquí platicaremos con cada uno. Aunque luego hay quienes no toman la llamada, pero bueno. Pues vamos a un corte y regresamos. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Los papayos están en redes sociales. @Capitán Jos. @David Rincón GZ. Y @Tere-Alcántara V.